Hay un secreto oculto justo frente a ti, símbolos tejidos en nuestro mundo, pistas dejadas a plena vista por aquellos que comprendieron algo que la mayoría pasa por alto. No eran simples constructores de templos ni arquitectos de piedra, sino guardianes de misterios ancestrales. Su legado no era solo material, era un mapa para la transformación de la mente humana. Imagina por un momento que puedes acceder a este conocimiento oculto, descifrar sus claves y utilizar la misma fuerza que moldeó imperios. Detrás de estos símbolos se esconde un lenguaje silencioso, un código que habla de poder, equilibrio y resurrección. No es solo una historia del pasado, sino una clave para desbloquear tu propio potencial. Y si te quedas conmigo, te enseñaré a leer este lenguaje del alma, a ver lo que muy pocos han comprendido. Pero te advierto, una vez que lo veas, nunca volverás a mirar el mundo de la misma manera. Visualiza a un constructor, pero no a uno cualquiera, sino a alguien encargado de edificar un templo único en su clase. No es un templo de piedra, sino uno invisible y eterno, construido con la esencia misma del espíritu humano. Esta es la obra del gran constructor, un símbolo del viaje de cada ser humano. Las herramientas y estructuras que emplea no son meros instrumentos de trabajo, sino metáforas del proceso de desarrollo personal. Cada símbolo encierra un mensaje profundo. La escuadra representa la integridad moral, orientando nuestras decisiones. El compás nos recuerda la importancia del equilibrio y la medida en todo lo que hacemos. Y el ojo que todo lo ve, ese es el símbolo de la conciencia vigilante, el estado de atención que debemos cultivar para percibir lo que otros ignoran, para ver los patrones invisibles que dan forma a nuestras vidas. Pero estos símbolos no están aislados. Juntos forman un diseño grandioso, un mapa que nos desafía a despertar y a ver más allá del ordinario. Los antiguos constructores, conocidos como masones, llamaban a este camino el viaje del constructor. No es un sendero exclusivo, sino un camino abierto para todos aquellos que se atreven a recorrerlo. En este viaje, no solo descifraremos símbolos, sino que emprenderemos una travesía propia, explorando la sabiduría oculta en las antiguas enseñanzas de la masonería. A medida que avancemos, comprenderemos cómo este lenguaje simbólico guía al constructor a través de una de las transformaciones más enigmáticas y poderosas que existen. Así comienza el viaje del constructor, un sendero que revela la lucha, el propósito y la resistencia necesarias para traer luz a la oscuridad y dar significado al caos. Demos el primer paso. En las antiguas leyendas de la tradición masónica, el constructor recibe el llamado para crear una obra maestra. Sin embargo, se enfrenta a un desafío inusual. Debe construir sin el sonido familiar del martillo y el cincel, sin la guía de voces externas. No es una construcción ordinaria, es un templo del alma y la mente, erigido únicamente con sus propios recursos internos, paciencia y visión. El pensamiento sin claridad nos lleva a la confusión. La emoción sin control nos sumerge en el caos. La acción sin propósito destruye lo que hemos trabajado para construir. Por eso, el viaje del constructor es, en esencia, el camino hacia el dominio de uno mismo. Es un proceso de aprendizaje y resiliencia, un recordatorio de que cada obstáculo es parte del crecimiento. Tal como un escultor debe cincelar la piedra para revelar la forma oculta en su interior, cada uno de nosotros debe enfrentarse a sus propias imperfecciones, a sus partes inacabadas, para dar forma a algo extraordinario. La tradición masónica nos habla de un momento crucial en el viaje del constructor,
un punto de quiebre donde enfrenta su prueba más difícil. Ha sufrido traiciones, ha conocido la adversidad e incluso la soledad, pero en ese instante de desesperación toma una decisión, decide seguir adelante, elige confiar en el proceso, aceptar los desafíos como parte de su crecimiento y continuar su labor con renovada determinación. Es en este punto donde el constructor comprende la verdad más profunda. Las mismas herramientas que casi lo destruyen son en realidad las llaves de su propia evolución. Es solo a través de la lucha, del aprendizaje y del dominio de estas herramientas que podrá completar la construcción de su templo interno. En la tradición masónica, este relato es también una historia de resurrección. El constructor que una vez dudó, que enfrentó la caída, renace como maestro. No es una transformación milagrosa ni un acto divino, sino el resultado de su propio esfuerzo, de su dedicación al camino. Ha aprendido a crear, a moldear y finalmente a trascender. Este renacimiento no es solo simbólico, es un proceso real que cada individuo puede experimentar en su propia vida. La masonería nos enseña que no nacemos completos, sino que debemos forjarnos a través del conocimiento, la disciplina y la introspección. El constructor ya no es un simple aprendiz, sino un maestro de su propio destino, alguien que ha superado sus limitaciones y ha descubierto el verdadero poder que reside en su interior. A medida que avanza en su viaje, comprende que los símbolos que lo han guiado desde el principio tienen un significado más profundo del que imaginaba. Representan no solo conceptos abstractos, sino herramientas reales para alcanzar el despertar. Son el mapa que lo conduce hacia la maestría. Luz y oscuridad, dos fuerzas que han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En la tradición masónica, estas fuerzas no son meros opuestos. Representan las tensiones fundamentales dentro de cada ser humano: la ignorancia y el conocimiento, el caos y el orden, la ceguera y la visión. Pero ¿qué pasaría si estas dos energías no fueran enemigas, sino compañeras necesarias en el proceso de autodescubrimiento? Imagina encontrarte en absoluta oscuridad. Al principio, sentirías miedo, incertidumbre, la sensación de estar perdido. Pero entonces, una sola llama aparece en la distancia, una luz en el vacío. Esa luz representa el conocimiento, la conciencia, el despertar de la visión. Sin embargo, los masones nos enseñan que la luz solo es significativa porque existe la oscuridad. Solo en la sombra la luz puede brillar con intensidad. De este modo, la oscuridad no es simplemente lo desconocido, sino un terreno fértil, un espacio de posibilidad esperando ser explorado. Nos han enseñado a temer la oscuridad, a rechazar las experiencias difíciles, los recuerdos dolorosos, la incertidumbre del futuro. Pero dentro de la filosofía masónica, la oscuridad es el punto de partida. Es el lienzo en blanco sobre el que se dibuja nuestra transformación. Dentro del simbolismo masónico, la oscuridad no es el enemigo, es la cuna del crecimiento. Es en la oscuridad donde germina la semilla, donde el individuo es probado, donde se enfrenta a su propia ignorancia y limitaciones. Solo quien se atreve a mirar dentro de su propia sombra puede descubrir la luz que yace oculta en su interior. En el arte masónico, el constructor es representado con un manto azul y una corona de luz dorada. Aquí, el azul simboliza la sabiduría, una presencia serena en medio del misterio, mientras que el oro representa la iluminación, el conocimiento que disipa la ignorancia. Este constructor se encuentra en el umbral entre la luz y la oscuridad,
comprendiendo que ambas son necesarias para la evolución del alma. Pero la luz y la oscuridad no son solo metáforas, son herramientas. Los masones enseñan que, al abrazar ambas fuerzas, adquirimos una comprensión más completa de nosotros mismos. La oscuridad no es algo que deba ser conquistado, sino comprendido. Las partes ocultas de nuestra mente, los rincones que evitamos explorar, contienen lecciones invaluables. Nuestra tarea no es huir de ellas, sino iluminarlas con conciencia y valentía. Sin embargo, existe un peligro. El constructor aprende que demasiada luz puede ser tan cegadora como la oscuridad. En un mundo saturado de información, distracciones y expectativas externas, es fácil perderse en una falsa claridad, alejándose de lo que realmente importa. Por ello, el desafío es encontrar el equilibrio, cultivar la luz sin perderse en su resplandor, iluminar sin sobreexponer. A medida que el constructor avanza, comprende que la verdadera luz no proviene de fuentes externas, sino de su interior. Crece a partir de la comprensión, de la resiliencia y de la disposición a enfrentarse a sus propias sombras. Y es esta luz interna la que lo guía en su camino, un faro constante en medio de la incertidumbre, mostrando el sendero incluso cuando todo parece oscuro. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Trabajar con la luz y la oscuridad implica reconocer que cada experiencia y cada desafío contienen una enseñanza oculta, una pieza esencial del rompecabezas de nuestra existencia. La leyenda del constructor nos recuerda que el verdadero crecimiento no proviene de evitar la dificultad, sino de abrazarla. La luz que buscamos no está fuera, sino en nuestro interior, esperando ser encendida. Siguiendo esta enseñanza, los masones han utilizado el símbolo de la escalera como una metáfora del camino hacia la maestría y la comprensión. Cada escalón representa una etapa del desarrollo humano, un peldaño en la ascensión hacia el conocimiento superior. Este viaje no es un salto instantáneo hacia la iluminación, es un proceso gradual, paso a paso, en el que cada nivel revela una nueva capa de significado, propósito y autoconocimiento. En la tradición masónica, la imagen de una escalera es más que un simple medio para ascender. Es un símbolo profundo de crecimiento, un camino de perfeccionamiento gradual. Cada escalón representa un desafío, una enseñanza, una prueba que el constructor debe superar para avanzar en su desarrollo. La escalera comienza en la base, donde se alzan dos grandes columnas, símbolos de la dualidad de la existencia. Representan la luz y la oscuridad, el orden y el caos, lo visible y lo invisible. Antes de dar el primer paso, el constructor debe aceptar esta dualidad y comprender que la vida es un equilibrio constante entre opuestos. Sin esta comprensión, el ascenso es imposible, pues es en la interacción de estas fuerzas donde se encuentra la verdadera sabiduría. A medida que el constructor avanza, se encuentra con una serie de 7 escalones, cada uno representando un área fundamental del conocimiento humano: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía. En la tradición masónica, estos no son simples campos de estudio, son llaves espirituales que abren las puertas de la comprensión más elevada. La gramática y la retórica enseñan al constructor a expresar su verdad con claridad, a articular sus pensamientos con precisión. La lógica y la aritmética refinan su mente, dotándolo de la capacidad de analizar y resolver problemas con agudeza. La geometría y la astronomía lo conectan con la estructura del universo, revelándole el orden y la armonía que subyacen en la creación. Y luego está la música, el lenguaje del alma, el ritmo oculto que guía la existencia.
A través de ella, el constructor aprende que todo en la vida es vibración, frecuencia, resonancia. Así como una melodía bien compuesta puede inspirar y elevar el espíritu, una vida alineada con la armonía del universo puede traer equilibrio y propósito. Cada uno de estos escalones es un instrumento de transformación, una herramienta que moldea la mente y el alma del constructor. Los masones creían que dominar estas disciplinas no solo preparaba a una persona para entender el mundo, sino también para trascenderlo, para percibir una realidad más allá de lo meramente físico. Pero la escalera no termina aquí. Más adelante, el constructor se encuentra con otra serie de 5 escalones que representan los sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Estos son sus medios para percibir el mundo, sus canales de interacción con la realidad. Sin embargo, descubre que los sentidos pueden ser tanto aliados como trampas. La vista puede revelar la belleza, pero también puede engañar con ilusiones. El oído puede transmitir sabiduría, pero también puede confundir con falsedades. Cada sentido, según la enseñanza masónica, debe ser dominado, refinado, utilizado con discernimiento para no caer en los engaños de la apariencia superficial. A medida que el constructor asciende, descubre que la percepción no es solo un fenómeno externo, sino un reflejo de su mundo interior. Comprende que la manera en que interpreta la realidad depende del grado de conciencia que ha alcanzado. Sus sentidos, lejos de ser simples herramientas biológicas, son portales a dimensiones más profundas de conocimiento. Pero el camino no termina aquí. Más allá de los 5 sentidos, el constructor se encuentra con 3 últimos escalones, que simbolizan la Trinidad presente en innumerables tradiciones espirituales. Representan el cuerpo, la mente y el espíritu, los 3 pilares esenciales de la existencia. Estos 3 aspectos conforman la unidad del ser. El cuerpo es el vehículo que nos permite actuar en el mundo, la mente es el centro de nuestra razón y entendimiento, y el espíritu es la chispa divina, la esencia que trasciende lo material. Dominar estos 3 aspectos significa alcanzar el equilibrio supremo, la armonía total entre el mundo físico, la conciencia y la trascendencia. Subir la escalera no significa escapar del mundo, sino comprenderlo en su totalidad. No se trata de abandonar la realidad física, sino de elevarse por encima de sus limitaciones, aprendiendo a ver con claridad, a sentir con profundidad y a actuar con propósito. La escalera es interminable. No hay un punto de llegada definitivo, pues cada escalón conquistado abre la puerta a nuevos niveles de entendimiento. Los masones nos enseñan que la verdadera iluminación no llega en un solo instante de revelación, sino a través de un proceso continuo de aprendizaje y perfeccionamiento. Cada paso en la escalera es una meditación, un desafío y un llamado a despertar. Es una prueba de que la sabiduría no es un regalo, sino el fruto del esfuerzo, la constancia y la voluntad de ver más allá de las apariencias. Y en la cima de esta escalera se encuentra uno de los símbolos más enigmáticos y poderosos de la tradición masónica: el ojo que todo lo ve, el ojo de la providencia. Este ojo, enmarcado dentro de un triángulo, observa desde las alturas, no con un juicio castigador, sino con una visión absoluta. El ojo de la providencia representa la conciencia suprema, la percepción que trasciende lo físico. Es el símbolo de la visión interior, de la capacidad de ver más allá de la ilusión y reconocer la verdad oculta detrás de la apariencia. Para los masones, este ojo no es solo un símbolo divino, sino un recordatorio de que cada uno de nosotros posee un observador interno, una parte de la mente que analiza,
cuestiona y busca la verdad. El ojo que todo lo ve no es solo una representación de una divinidad externa que observa desde las alturas. En la tradición masónica, este ojo es un reflejo de nuestra propia conciencia, de la parte de nosotros que observa en silencio nuestras acciones, pensamientos e intenciones. Es el juez interno que nos impulsa a actuar con integridad, a vivir alineados con nuestros principios más elevados. Pero este símbolo encierra un misterio aún mayor. No se encuentra aislado, sino enmarcado dentro de un triángulo, una figura cargada de significado. En las tradiciones esotéricas, el triángulo representa la trinidad fundamental del ser: cuerpo, mente y espíritu. Cada lado es esencial para mantener el equilibrio, y en su interior, el ojo se erige como la fuerza unificadora, la percepción que trasciende lo material y conecta los tres aspectos en una sola verdad. Ver a través de este ojo es aprender a mirar más allá de lo evidente, a comprender la estructura invisible que da forma a la realidad. En el simbolismo masónico, este ojo nos recuerda que no estamos separados del universo, sino que somos parte de un diseño más grande, una arquitectura sagrada en la que cada ser humano juega un papel fundamental. Sin embargo, esta visión conlleva una responsabilidad. El ojo que todo lo ve no solo observa el mundo exterior, sino que también nos obliga a mirarnos a nosotros mismos con honestidad. Nos enfrenta a nuestras sombras, nos desafía a reconocer nuestras fallas y nos invita a pulir los aspectos de nuestra personalidad que aún necesitan perfeccionarse. La verdadera visión no siempre es cómoda. No es solo descubrir verdades cósmicas, sino enfrentarnos a nuestras propias ilusiones, a las mentiras que nos contamos, a los velos que preferimos mantener en su lugar. Es un desafío continuo que requiere valentía, humildad y un compromiso inquebrantable con la autenticidad. El ojo que todo lo ve es tanto una guía como un guardián. Nos llama a vivir con conciencia, a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones, a recordar que cada pensamiento y cada decisión dan forma al mundo que habitamos. Nos recuerda que cada uno de nosotros es un constructor, un arquitecto del destino propio y colectivo. Los masones nos enseñan que ver verdaderamente significa asumir la responsabilidad de nuestra propia evolución. No basta con adquirir conocimiento, es necesario aplicarlo. No basta con comprender la verdad, debemos encarnarla. La iluminación no es un estado pasivo, sino una acción constante, una búsqueda sin fin de equilibrio y perfección. A medida que el constructor avanza en su viaje, comprende que la obra más grande que jamás podrá edificar no es un templo físico, sino el templo interno, un espacio de sabiduría y fortaleza que no se erige con piedras, sino con valores, experiencias y decisiones alineadas con un propósito superior. A lo largo de la tradición masónica, hay una idea central que atraviesa cada símbolo, cada enseñanza y cada paso del viaje: la construcción del templo interior. A diferencia de los templos de piedra, este no puede verse ni tocarse. Es una obra que se edifica en el corazón y la mente, una estructura que no se levanta con herramientas físicas, sino con la voluntad, la disciplina y la conciencia. Cada persona es el arquitecto de su propio templo. Imagina que cada pensamiento, cada elección y cada experiencia son los materiales con los que das forma a esta estructura. Algunos colocan cimientos sólidos, construyendo sobre la verdad, el aprendizaje y la integridad. Otros, sin darse cuenta, edifican sobre cimientos frágiles, hechos de ilusiones, falsas creencias y miedos. La calidad del templo dependerá siempre de la intención y el esfuerzo del constructor.
La masonería nos enseña que la construcción del templo interior es un proceso de vida entera. No se completa en un solo momento de iluminación, sino que se forja en los pequeños actos cotidianos, en las decisiones que tomamos cuando nadie nos observa, en los valores que elegimos sostener aún en tiempos de adversidad. Cada piedra que colocamos en este templo representa una virtud: la paciencia, la compasión, la fortaleza, la humildad. Cada una de ellas refuerza la estructura, asegurando que el templo pueda soportar las tormentas de la existencia. Así como un templo de piedra debe resistir el paso del tiempo, nuestro templo interior debe ser lo suficientemente fuerte para mantenerse en pie ante los desafíos de la vida. Pero el trabajo no se detiene en construir las paredes. Dentro del templo hay un santuario, un espacio sagrado donde habita nuestra esencia más pura. Es allí donde encontramos claridad, donde nos enfrentamos a nosotros mismos sin máscaras ni engaños. En este santuario interno nos despojamos de las distracciones del mundo exterior y buscamos respuestas en el silencio, en la introspección y en la sabiduría que hemos cultivado. Para los masones, este santuario es el verdadero lugar de transformación. No se trata de un refugio para escapar del mundo, sino de un espacio donde adquirimos la fuerza para volver a él con una nueva perspectiva. Es aquí donde aprendemos a mirar la vida con ojos renovados, donde cada experiencia se convierte en un peldaño más en nuestra escalera hacia la maestría. Sin embargo, la construcción de este templo nunca está realmente terminada. Siempre hay más que aprender, más que perfeccionar, más que construir. La masonería nos recuerda que el verdadero maestro no es quien cree haber alcanzado la cima, sino aquel que entiende que el crecimiento es infinito. Y así, con cada experiencia, con cada lección aprendida, colocamos una nueva piedra en la edificación de nuestro ser. Este templo interior no solo es un reflejo de quienes somos, sino también de quienes aspiramos a ser. Es un legado que dejamos en el mundo, una huella de nuestra existencia que trasciende lo material y se inscribe en la historia del alma. A medida que el constructor se acerca a la culminación de su obra, surge una última gran lección dentro de la tradición masónica. El verdadero juez del templo interior no es el mundo exterior, sino el propio constructor. No hay autoridad suprema que evalúe la grandeza de la estructura, ni recompensas externas que certifiquen su finalización. La única voz que importa en este juicio es la de la conciencia. Cada persona es responsable de su propio proceso. No importa cuántas enseñanzas haya recibido, cuántos símbolos haya descifrado o cuántos caminos haya recorrido. Al final, es el individuo quien debe evaluar la solidez de su construcción. Cada acción, cada pensamiento, cada intención forman los pilares de este templo, y solo quien ha construido con integridad podrá mirarlos sin miedo ni arrepentimiento. La masonería nos recuerda que el juicio del templo no es un castigo, sino un reflejo. Nos pide que nos preguntemos: ¿hemos vivido con propósito? ¿Hemos sido fieles a nuestros valores? ¿Hemos construido con amor y sabiduría o con negligencia y egoísmo? Estas preguntas no buscan condenarnos, sino iluminarnos, mostrarnos las áreas en las que aún podemos crecer. Este juicio interno no ocurre una sola vez al final del camino. Es un proceso continuo, una evaluación diaria que nos mantiene alineados con nuestro propósito. Un constructor sabio no espera a que su templo esté en ruinas para examinar sus fallas. Lo revisa constantemente, refuerza sus pilares, repara las grietas y se asegura de que cada piedra esté en su lugar correcto.
La mayor enseñanza masónica es que la perfección no es un destino, sino un viaje. La verdadera maestría no se encuentra en la construcción de un templo impecable, sino en la voluntad de mejorarlo continuamente. Y es esta actitud de constante perfeccionamiento la que transforma a un simple constructor en un verdadero maestro. Así, la masonería nos invita a mirar hacia adentro, a convertirnos en jueces y arquitectos de nuestro propio destino. No hay una estructura única para todos, pues cada templo interior es diferente, reflejando la esencia única de su creador. No se trata de copiar modelos ajenos, sino de diseñar una obra auténtica, una estructura que resuene con la verdad de quien la edifica. Y cuando el constructor alcanza este entendimiento, comprende que su trabajo no es solo para él mismo. Un templo bien construido no es solo un refugio personal, sino una fuente de inspiración para otros. Aquellos que han recorrido el camino y han edificado con sabiduría pueden iluminar a quienes aún buscan respuestas, mostrando con su ejemplo que la verdadera grandeza se construye desde adentro. De este modo, el templo interior trasciende la individualidad y se convierte en parte de un legado mayor. No es solo la historia de un solo constructor, sino la historia de todos aquellos que han buscado la luz, que han trabajado con determinación y que han dejado huellas en el sendero del despertar. Al llegar al final de este viaje, el constructor comprende una verdad esencial. La construcción del templo interior no es un acto solitario, sino un legado vivo. Su trabajo no termina con la última piedra colocada, porque este templo no es estático. Es un organismo en constante evolución, nutrido por el conocimiento, la experiencia y la transformación personal. En la tradición masónica, el templo no es solo una estructura individual, sino un reflejo del gran templo universal. Cada constructor, al elevarse en su propia evolución, contribuye a la armonía del todo. Su iluminación no es solo para él mismo, sino para el mundo que lo rodea. La luz que enciende en su interior se convierte en una guía para quienes aún caminan en la oscuridad, un faro en medio del caos. Pero esta iluminación no es una meta definitiva, sino un compromiso constante. La masonería nos enseña que el verdadero conocimiento no es una acumulación de información, sino una práctica diaria. No basta con comprender los símbolos, sino que hay que aplicarlos en la vida. No basta con construir el templo, sino que hay que habitarlo con sabiduría, con compasión y con propósito. Al final, la última prueba del constructor no es externa, sino interna. No es el reconocimiento de otros lo que define su éxito, sino su propia conciencia. Ha aprendido que cada decisión, cada acción y cada pensamiento dejan una marca en su obra. Ha comprendido que la verdadera maestría no es el dominio de otros, sino el dominio de sí mismo. Y así, con esta conciencia, el constructor da un paso atrás y observa su templo. No lo ve como un trabajo terminado, sino como un proceso en continuo desarrollo. Sonríe, porque ahora entiende que la búsqueda de la perfección no es llegar a un destino, sino caminar con integridad, con valentía y con la voluntad de mejorar cada día. Este es el secreto de los antiguos constructores. No se trata solo de arquitectura física, sino de la arquitectura del alma. No se trata de templos de piedra, sino de templos de luz. No se trata de construir algo para la eternidad, sino de aprender a vivir con propósito, dejando una huella que trascienda el tiempo. Y ahora, con este conocimiento, la pregunta final queda en el aire. ¿Qué tipo de templo estás construyendo en tu vida? ¿Será una obra sólida y luminosa, capaz de resistir cualquier tormenta? ¿O será una estructura frágil, destinada a desmoronarse con el tiempo?
El viaje del constructor no termina aquí. Cada uno de nosotros sigue su propio camino, colocando piedra sobre piedra, decisión tras decisión. Pero si hay algo que la masonería nos enseña, es que solo aquellos que construyen con sabiduría, con amor y con verdad, pueden dejar un legado que perdure más allá de su propia existencia.